de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio nacional. Venezuela es un país con una superficie de 916.445 kilómetros cuadrados, compartiendo un total de 9.465 kilómetros de frontera. Al norte tiene límites con el Mar Caribe, al sur con Brasil, al oeste con Colombia y al este con Guyana. Cuenta con 23 estados, un distrito capital y las dependencias federales. Por sus territorios insulares, ejerce soberanía sobre cerca de 860.000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe y del Océano Atlántico, bajo el concepto de Zona Económica Exclusiva. El país dispone de una amplia diversidad de suelos propios para el desarrollo de la agricultura y la cría. Venezuela posee significativos recursos pesqueros, numerosos ríos y lagos. Recursos que suministran medios de transporte, oportunidades turísticas, potencial hidroeléctrico, además de grandes reservas forestales y tierras fértiles. Actualmente se considera un país emergente, con una economía basada primordialmente en la extracción y refinación del petróleo y otros minerales, así como actividades agropecuarias e industriales. Al igual que nosotros, ustedes también deben haber oído que algo está pasando en Venezuela estos días. Y como siempre sucede en estos casos, nos inundan las informaciones de medios privados con sus propios intereses. Ha comenzado el mismo refrán de siempre, con conceptos hechos para darnos miedo y no para informarnos. Surgen enseguida las grandes palabras: represión, dictadura, censura. Pero como ya estamos acostumbrados a leer los intereses de la oligarquía, de los banqueros y muchas veces del imperio norteamericano detrás de estas noticias, vamos a tratar de tener una lectura más profunda y entender lo que realmente está pasando en Venezuela. Es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Primero que nada, en lo referente a la gasolina. Los Estados Unidos tienen la más alta tasa de carros por habitante en el planeta. Y obviamente hay otros derivados, como los plásticos, la ropa, los cosméticos. Para sostener esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Tratemos de tener una mirada un poco más amplia. ¿De dónde viene el petróleo que se consume en Estados Unidos? Y en este sentido, el Medio Oriente es una zona clave. Estados Unidos importa una parte importante de su petróleo de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y con estos aliados se han lanzado en una estrategia para tener una hegemonía política de la zona. Es así que son estos intereses energéticos, tanto en gas como en petróleo, que están detrás de la guerra de Irak, de la violencia actual en Siria, de la ocupación en Palestina y de la intervención en Libia. Ahora bien, una vez que hemos visto todo esto, un simple cálculo nos permitirá ver por qué Venezuela es tan importante para los Estados Unidos. El petróleo que viene del Medio Oriente pasa por el estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas. Este viaje dura entre 40 y 45 días. En cambio, el petróleo que viene de Venezuela solo tarda 4 a 5 días en llegar a Estados Unidos. Al comparar el costo que significa traer el petróleo del Medio Oriente y no de Venezuela, podemos entender muy claramente cuáles son los intereses norteamericanos en este asunto. Según el informe 2014 de la Agencia Internacional de Energía, para el año 2040 el consumo mundial de las diversas formas de energía crecerá en un 37% en comparación con el nivel actual, lo que hace imperante para las llamadas grandes potencias del mundo lograr el control absoluto de los principales proveedores de materias primas y recursos como el petróleo, agua y materiales como el uranio, todos presentes en Venezuela. Con reservas probadas por más de 300.000 millones de barriles de crudo concentrados en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, Venezuela se convierte en objetivo siempre en la mira de los grandes consumidores. Pero además
El país suramericano es la octava nación del planeta, según cifras de la OPEP, en poseer reservas de gas natural, alcanzando unos 5.617 millones de metros cúbicos probados. Para un monstruo del consumo energético como Estados Unidos, cuya capacidad de producción petrolera, según datos de la Agencia Internacional de Energía, no logra superar los 11 millones de barriles por día y cuyo consumo supera los 20 millones de barriles, controlar a Venezuela entonces se convierte en un objetivo prácticamente de supervivencia por su forma de vida. Venezuela, según el informe presentado en el 9º Congreso de Geología de la Nación, posee grandes reservas probadas de uranio a lo largo de la cuenca del río Orinoco y en las bases del Roraima, gran parte del macizo guayanés y en las cuencas occidentales del río Barinas y la zona andina del Táchira, lo que lo hace un plato aún más apetecible para los grandes consumidores de energía. Si al potencial energético le sumamos los innumerables yacimientos de minerales metálicos como el hierro, cuyas reservas probadas en Venezuela para el año 2008 sobrepasan los 14.000 millones de toneladas en zonas ya explotadas, según datos oficiales de la empresa nacional ferrominera del Orinoco. Las reservas de otros minerales como la bauxita, el aluminio y en los últimos años el coltán, conocido como el oro gris, materia prima fundamental para la fabricación de piezas eléctricas y procesadores, cuya explotación podría establecer una industria de 100.000 millones de dólares en 176.000 kilómetros cuadrados a ser explotados. Según estimaciones del Ministerio de Energía, Petróleo y Minas del país, Venezuela es y podría ser la principal reserva mineral del planeta. Más de 4 millones de hectáreas de tierras cultivables de la más alta calidad, una de las mayores reservas de biodiversidad y uno de los países con mayor reservorio de caudales de agua dulce, con al menos un centenar de grandes ríos cuyas cuencas abarcan más de 1.000 kilómetros cuadrados. Todo eso despierta el interés de las grandes potencias sobre Venezuela.